Hola y bienvenido, mi nombre es Javier Rodríguez, evangelista de Soyo en español, y en esta ocasión vamos a ver un proyecto que yo creo que resulta muy interesante para muchos usuarios que están utilizando actualmente Soyo en el desarrollo de sus aplicaciones. Se trata de la capacidad de crear servicios web con la licencia Soyo Web, Soyo Pro o Soyo Enterprise. En este caso, vemos que la mayoría de las ocasiones pensamos en las aplicaciones web o en la licencia Soyo Web como una posibilidad de crear aplicaciones web potentes con interfaz gráfica, pero también, y es lo que vamos a ver en esta ocasión, también supone una de las formas más rápidas y eficiente de crear servicios web que podamos consumir mediante clientes multiplataforma que por supuesto también podemos desarrollar con Soyo. ¿Por dónde empezamos? Bien, en este caso verás que se trata de una aplicación de tipo web de la que cuelga una página web y que no vamos a utilizar en nuestro caso, puesto que un servicio web, en este caso en concreto, y en la mayoría de ellos carecen de parte gráfica, de interfaz gráfica, sino que simplemente se dedican a dar respuesta a las peticiones recibidas por parte de los clientes o consumidores de la API que nosotros definamos. Pues bien, todo lo que necesitamos es, como de costumbre, en el evento Open vamos a incluir el código que se va a encargar de conectar con nuestra base de datos de ejemplo. En este caso se trata de una base de datos SQLite, la que utilizamos también en otros tutoriales, que es Chinook Database, y que podemos ver aquí con la estructura habitual de las tablas de álbum, artista, clientes, empleados, etc. Pues bien, aquí lo único que vamos a hacer es, en la propiedad que hemos definido de tipo SQLite Database, asignarla a la referencia de la nueva instancia que obtenemos precisamente en nuestro evento Open. Apuntamos al archivo, en este caso en el escritorio. Si quieres seguir este tutorial puedes ubicarla en cualquier parte a la que luego siempre vayas a poder referenciar. Acuérdate de modificar esta parte del código. Lo asignamos una nueva instancia a la propiedad. Asignamos el archivo físico de base de datos en formato SQLite a la propiedad database file y llamamos a la conexión para poder operar con ella, poder trabajar con ella. Ahora bien, ¿en qué diferencia o en qué distingue un servicio web de lo que sería una aplicación web? Pues verás, se trata precisamente de este manejador de eventos, que es el Handle Special URL, y que se diferencia del habitual handle URL en que aquí obtenemos no solo la petición entrante, sino una serie de parámetros adicionales a los cuales podemos acceder, y que la estructura del URL en este caso será del tipo www.midominio.com utilizando las palabras clave API o bien special y el método que definiremos en nuestra API web. Eso es todo lo que diferencia este handle con respecto al habitual. De hecho, si lo borramos y lo añadimos de nuevas, puedes ver que en la propia documentación que nos ofrece el IDE de Soyo ya podemos ver cuál es el propósito, y es una estructura más de tipo de uso de API de un servicio web que la que obtendríamos con el handle URL estándar. Por tanto, añadimos este evento, volvemos a pegar el código que teníamos, y que en nuestro caso, bueno, pues es tan simple como interpretar como parte de la propiedad path. Si te fijas, recibimos en el handle special URL una instancia del objeto request, y en la documentación podemos ver que este objeto request tiene una serie de propiedades muy interesantes. Una de ellas es path, y que será el que contenga o nos devuelva como string la parte del método que se corresponde con cada una de las funciones presentes en nuestra API del servicio web. Otra de ellas, en la que nos centraremos en este ejemplo, es entity, y que se encarga de proporcionarnos el acceso a los datos adicionales fuera de las cabeceras de la petición web realizada por parte de los clientes, y que nos permitirá trabajar con datos adicionales enviados junto con esa petición por parte de los clientes. En nuestro caso vamos a utilizar precisamente la propiedad entity para enviar a nuestro servicio web datos en formato
en formato JSON. Por ejemplo, nuestra API para este web service de ejemplo va a ser muy sencilla. Vamos a definir dos métodos. Con uno de ellos vamos a obtener todos los álbumes disponibles en la base de datos, devolviendo esa información en una estructura de nodos JSON al cliente que ha solicitado la petición. Y el segundo de los métodos definidos por nuestra API no va a ser simplemente, no es otro que el de añadir un nuevo registro a la base de datos. Así tenemos el web service que actúa como un middleware entre el cliente o consumidor del servicio web y la base de datos. Pues bien, precisamente para trabajar con los datos recibidos en el entity, aquí lo que hacemos es acceder a esta propiedad del request, definir la codificación para saber siempre en todo momento con qué codificación estamos trabajando en los datos de tipo string, y como de costumbre la definimos a UTF-8. Y luego, a partir de ahí, asumiendo, por supuesto, aquí estamos evitando todo tipo de comprobaciones, correcciones de errores, detección de formatos que no se adecúen a lo que espera la ingesta de nuestro servicio web, pero es por presentar los conceptos clave de la forma más clara posible y evitar, bueno, pues una mayor cantidad de código que nos pueda distraer. Aquí lo que hacemos, como decía, es crear el nuevo elemento, la nueva instancia JSON item a partir de los datos que hemos recibido. De hecho, esto lo podríamos simplificar en un único paso, tal que así, y nos evitaríamos este paso intermedio. De todas formas, bueno, así sería menos claro quizá el código, y así sería más claro. Y luego también, como parte de nuestra API va a definir la salida de elementos también con una estructura de nodos JSON, pues declaramos la variable que vamos a utilizar para ello. Como ves, y tal y como comentaba anteriormente, la propiedad path del objeto request es donde podemos obtener el método del API. Como podemos ver en la documentación nuevamente, cuando trabajamos sobre la propiedad path, este nos va a devolver en todo momento la parte del URL correspondiente siempre entre la palabra clave special o API, que es la que se encarga de atrapar el evento, y anterior a cualquier tipo de query posterior que podemos hacer mediante el clásico símbolo de interrogación. Entonces, en nuestro caso hemos definido dos métodos para el API, uno de ellos es getAll y el otro es addAlbum. Por tanto, si nuestro servicio web recibe un URL del tipo www.midominio.com/special o API/getAll, lo capturará en este caso, y si fuese el www.midominio.com/special o API/addAlbum, lo capturaría a partir de aquí. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues si fuese este el método que hemos recibido en nuestro web service, invocaremos el método getAllAlbums y que será el que se encargue realmente de trabajar contra la base de datos, recuperar todos los álbumes de la base de datos, el título y el ID, y asignarlo a la variable de salida, que como hemos visto anteriormente se trata de una instancia de tipo JSON item para poder devolverlo. ¿Y cómo devolvemos datos cuando estamos trabajando con un web service y sobre una petición web? Pues tan simple como utilizar el mismo objeto que recibimos como argumento de request y utilizar el método print junto con la cadena o el string que queramos devolver. En este caso, utilizamos como salida la variable definida con el mismo nombre convertida a string para poder enviarla junto con el resto de información de la petición al cliente que nos ha solicitado ese servicio. Si profundizamos en qué es lo que ocurre dentro del método getAllAlbums, pues nada del otro mundo. Vemos que aquí nuevamente es donde realmente estamos haciendo la consulta sobre la base de datos para obtener un cursor. Definimos una variable de tipo JSON item y luego nos limitamos a recorrer dicho cursor por cada uno de los registros. Definimos un diccionario y en ese diccionario asignamos a las claves ArtistID el campo ArtistID del registro obtenido desde la base de datos, y a la clave title asignamos el valor de la propia columna title en el registro obtenido de la base de datos. Este diccionario
en cada una de las iteraciones lo asignamos a un nodo que le asignamos la clave album ID para que sea único en la estructura de la instancia o del objeto JSON item que estamos construyendo, y cuando acabamos de iterar de todo esto, bueno, pues añadimos a una variable o un nodo raíz que lo llamaremos all albums, pues toda la estructura, todos los registros que hemos creado como nodos en formato JSON. Lo devolvemos, con lo cual volveríamos de nuevo al tratamiento, lo asignamos a la variable e imprimimos el resultado. ¿Qué ocurre cuando lo que recibimos es la petición o el método de nuestra API encargada de insertar un nuevo álbum? Pues bien, verás que en este caso, en la variable entrada ya indicábamos que recuperábamos la información a partir de la propiedad entity, y en este caso lo gestionamos como los datos obtenidos, y extraemos lo que es el registro propiamente dicho del nodo raíz. El nodo raíz, por cómo está construido este ejemplo, le hemos asignado la etiqueta o la clave new album. Cuando el método recibe este elemento, esta instancia en formato JSON item, como tal y como vemos aquí en la asignatura del método, pues es tan sencillo como capturar en sendas variables cada uno de los valores apuntados por las claves únicas del nodo JSON item y simplemente realizar la acción de insertar el nuevo registro en la base de datos en la tabla álbum. Tan sencillo como esto. Entonces, una de las peculiaridades en cuanto a despliegue es que podemos hacerlo tanto como un despliegue de tipo CGI o bien como aplicación independiente. La diferencia en este caso es que si lo hacemos como aplicación independiente, no tenemos que incurrir en todo lo que son los aspectos de configuración relacionados, por ejemplo, con Apache, o bien en el caso de Windows con lo que es la estructura típica del sistema operativo, así como otros parámetros relacionados con el despliegue de aplicaciones web. Por supuesto, podemos elegir un puerto de forma arbitraria o bien elegir alguno de los que ya vienen predefinidos por omisión. Es importante en todo caso que cuente con un identificador de aplicación y no hay nada más que ponerlo a ejecutar, y en este caso veremos que estamos trabajando en local. Permitimos la entrada, tenemos ya aquí, verás, la página correspondiente al servicio web, que no va a ser significativa para nada, únicamente nos indica que está funcionando. Y una vez que tenemos el servicio web funcionando, vamos a ejecutar la parte cliente, en la que no nos vamos a centrar en este caso, lo haremos en otro tutorial, pero simplemente para ver cómo funciona. Ejecutamos el cliente, también en este caso un cliente desktop desarrollado por supuesto con Soyo. Y vemos que cuando ejecutamos el botón consulta, pues aquí se hacen los preparativos, no nos vamos a detener en ello, lanza la consulta y tenemos al instante los resultados capturados en el listado. ¿Qué ocurre cuando pulsamos sobre envío? Bueno, pues nuevamente verás que aquí está incluido, no de forma variable, sino de forma hardcodificada dentro de lo que es el propio ejemplo, pues lo que vamos a enviar como registro de un nuevo álbum, que es simplemente el texto mi nuevo álbum, y un artist ID, que es una de las columnas con las que cuenta la tabla de base de datos, tal y como podemos ver aquí. Artist ID y title, vemos que el último de los elementos es este. Lo asignamos a un nuevo elemento de tipo JSON item, lo colgamos del elemento raíz que indicábamos anteriormente y simplemente en el socket que hemos preparado lo enviamos el ítem que hemos trabajado, en este caso el JSON item, contra el URL en el que esperamos encontrar el servicio. Esta se trata de una dirección local, puesto que estamos ejecutando el servicio web en local sobre la propia máquina. Vemos que en este caso hemos optado por la palabra clave API en vez de special, para que pueda ser atrapado por el servicio web utilizando el evento special handle.
y el método que deseamos invocar, que es addAlbum. Continuamos con la ejecución. Continuamos con la ejecución y si ahora volvemos a recargar la base de datos, veremos que efectivamente nuestro servicio web lo ha añadido. ¿Cómo podemos verlo desde el otro lado? Bueno, vamos a borrar nuevamente el registro que se acaba de añadir y en este caso lo que vamos a hacer es capturar la petición precisamente desde nuestro servicio web. Ponemos un punto de parada utilizando el depurador en handle special URL dentro de el primera de las líneas encargadas de ejecutar. Volvemos a ejecutar de nuevamente el envío del registro. Y ahora vemos que el data, si consultamos aquí el request, tal y como hemos visto en la documentación, vemos que la propiedad entity contiene efectivamente el objeto que hemos enviado con una estructura de formato JSON, de modo que podemos trabajar con ella a continuación en las siguientes líneas. Aquí es donde crearemos el elemento JSON item parseado directamente en el constructor a partir de la cadena. Y de hecho vemos que en entrada ya contamos con el elemento JSON item y que es una estructura válida. Seguimos con el ejemplo y vemos que en variables hacíamos mención anteriormente en la documentación de Soyo a que el objeto request de tipo web request en path nos va a indicar el método en todo momento extraído del URL recibido como parte de la petición. En este caso es un addAlbum y utilizando la estructura de selección con select case, vemos que simplemente se encarga de enviarlo al método que hemos revisado anteriormente, encargado de añadir un nuevo registro. En title extraemos la información correspondiente al parámetro, al atributo asociado a la clave title en el registro JSON item y hacemos lo propio con un artist ID. Vemos aquí las variables recién definidas ya con los valores con los que vamos a trabajar ahora a la hora de insertar el registro propiamente dicho en la base de datos MySQL. Ejecutamos y como resultado vemos que efectivamente si volvemos a actualizar la tabla de la base de datos ha quedado registrada. Como puedes ver, es realmente sencillo, fácil crear nuestros propios servicios web que atiendan a este tipo de peticiones. Y si bien, bueno, pues en este caso el cliente hemos visto que el registro estaba incluido directamente en código, sería muy fácil editar y cambiar esto añadiendo dos campos que fuesen, bueno, pues simplemente para hacerlo sobre la marcha, por ejemplo, sendos text field. Incluimos aquí el primero que sería el título. Duplicaríamos para el artist ID. De modo que como parte de la acción sustituiremos esto con text field 1 text y text field 2 text. Volvemos a ejecutar el cliente. Introducimos un número al azar. Enviamos nuevamente el registro al servicio web. Este lo captura, lo procesa y como resultado pues volvemos a ver en la base de datos y lo actualizamos que ha quedado añadido. Por supuesto, aunque en este ejemplo no lo contemplamos, vemos que en este caso se devuelve información como parte de la consulta realizada por el cliente, tal y como está en este caso. Bueno, hemos perdido la sesión, probablemente ha ocurrido un error por ahí relacionado con los tiempos, no hay mayor problema. Salimos del cliente.
volvemos a ejecutarlo. Y tal y como comentaba, en la aplicación, en el servicio web, vemos que aquí imprimimos y nada nos impediría hacer lo propio también aquí. Por ejemplo, esto sería lo adecuado en el caso de que enviásemos nuestra API del servicio web un método relacionado con la actualización de un registro, o bien para asegurarnos, mediante la respuesta enviada por el servicio web, de que la inserción en la base de datos de un nuevo registro ha tenido éxito, o bien la información correspondiente a cualquiera de los fallos que se hubiesen producido. En fin, creo que hemos podido ver en unos pocos minutos de qué forma tan simple podemos y de forma tan potente podemos crear servicios web multiplataforma capaces de atender a nuestras necesidades en el desarrollo de nuestros productos con Soyo.